Amén. Dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por tu palabra, mi Dios. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Nos instruyes, también nos corriges, también nos adviertes, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos caminar en ti, Señor, porque ella es nuestra luz. Tu palabra es nuestra luz, Señor. Que este día, que esta mañana podamos recibir tu palabra, que podamos exponer tu palabra como debe ser, con reverencia, Señor, y glorificando tu santo nombre, siempre buscando exaltarte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a empezar una serie que tiene nombre en la serie como título Solidez Cristiana, solidez o solidez del cristiano. ¿Y por qué quise empezar primeramente con 1 de Pedro del versículo 1 al 11? Es muy importante, mis amados hermanos, empezar con esta carta porque le habla a los ancianos de la iglesia y le habla también a los más jóvenes o a los miembros de la iglesia, a toda la iglesia en general. Siempre, mis amados hermanos, cuando Dios habla, Él no le habla solamente a uno, le habla a todos. Le habla tanto como a los ancianos, también le habla a los miembros de los ancianos, porque Dios es un Dios justo y es un Dios que busca siempre hablarnos a todos. Obviamente que sí, ciertamente hay algunos que están al frente o hay algunos que están en el servicio, pero el Señor siempre trata con todos nosotros, mis hermanos. Esta serie tiene como título Solidez del cristiano, la solidez del cristiano. ¿Por qué, mis hermanos? Siempre es importante y siempre es bueno conocer que si cuando nosotros, por ejemplo, los arquitectos o los ingenieros, no sé si hay aquí algún arquitecto o ingeniero o que trabaje en construcción, siempre, mis hermanos, lo más importante en toda edificación o en toda obra que se hace es la calidez o la calidad de los materiales que se usan, o la solidez de las columnas de la edificación, o la solidez de cada parte de una edificación. Siempre es importante. Mientras más sólidos sean los materiales, o más fuertes, o más afirmados, o más fortalecidos, pues obviamente es muchísimo más fuerte la edificación. Yo tenía esta semana, ayer, yo tuve una brigada de emergencia, y en esa brigada de emergencia, mis hermanos, nos dieron capacitación acerca de precisamente los terremotos y los temblores que hay, y nos explicaron, y nos expusieron, por ejemplo, el terremoto de Taiwán o el terremoto de Haití, y allí
se decía, ¿por qué fue tanto el desastre y por qué fue tanta la destrucción que hubo en estos lugares cuando pasó un terremoto de magnitud 6.5 y en Chile hubo uno más grande y no hubo tanta destrucción, o en Japón? Porque las edificaciones de los haitianos, por decirlo así, o esos lugares donde hubo estos temblores, no estaba tan fuerte ni eran de buena calidad. Entonces, cuando hubo un remesón de tierra, que el remesón llega a donde llegue, hermanos, ¿sí? Pues las edificaciones fueron cayendo y hubo mucha más destrucción y hubo mucho más consecuencias y hubo mucho más desastre, mis hermanos. En este pasaje de Primera de Pedro, mis hermanos, que es el que estamos tratando en este día, de Primera de Pedro, es de capítulo 5, del versículo 1 al 11, en el versículo 10 nos dice algo muy importante, que es el texto o el versículo central precisamente de esta serie Solidez de Cristiano, Solidez Cristiana. Dice, mas el Dios de toda gracia, y esta mañana lo cantábamos, el Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer. El Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí podemos ver 4 o hasta más, pero nos habla de perfección, de afirmamiento, de fortaleza y de establecimiento, que son cosas que uno puede ver en todas las edificaciones fuertes. Se afirman, son fuertes, están fortalecidas y están bien establecidas. Y cuando vienen los remesones o cuando vienen los terremotos, los temblores o todo lo que viene, pues no caen, porque tienen estas cosas bien establecidas, mis hermanos. Yo quiero leerles este mismo pasaje que leímos como texto base esta mañana en el lenguaje sencillo, Biblia en lenguaje sencillo. Dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia, dice Pedro. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Le pertenecemos todos a nuestro Dios. Amén. Ellas le pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Hágalo con mucho gusto, como Dios quiere, y no por obligación. No lo hagan para ganar dinero, sino como con un gran deseo de servir, con un gran deseo de servir. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es lo que todos estamos esperando, mis hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Entonces, se enfoca y le habla a los líderes de la iglesia o a los ancianos de la iglesia. Durará para siempre. Ahora se dirige a los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad. Pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con amor a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Pues no le estaba hablando a los pastores y a los líderes, pero dice la autoridad de Dios. Entonces muchas veces, o sea, siempre los que están es porque son autoridad de Dios. Siempre, mis hermanos. Pues Él es poderoso, dice. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente.
Resistan sus ataques confiando en Dios y sin dudar un solo momento. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Un cristiano sólido, mis hermanos, es una persona que ha fundamentado su vida en Cristo y vive de acuerdo con su palabra, buscando crecer en fe, conocimiento y obediencia. ¿Cómo se logra esto, mis hermanos? Estando siempre sujetos primeramente al Señor. Pero también, mis amados hermanos, como iglesia debemos estar siempre unidos. Y en la iglesia siempre vamos a procurar siempre compartir la palabra de Dios, permanecer firmes en la fe, buscar siempre, mis amados hermanos, conocer a nuestro Dios y vivir en obediencia. Un cristiano sólido tiene a Cristo como la base de su vida. Su fe no depende de circunstancias, sino de su relación con Dios. Un cristiano siempre depende de su relación con Dios. Mateo 7, 24 al 25 dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre un fundamento sólido y firme, hablándole a sus discípulos. Todos nosotros, mis hermanos, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y nuestra meta es Él, el Señor Jesucristo. Pero mientras nosotros estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos cristianos sólidos, cristianos firmes, cristianos fuertes, pero en el Señor Jesucristo, porque Él es la fuente y Él es la vida de nosotros como cristianos y como congregación. Cuando nosotros edificamos nuestra vida, cuando nosotros edificamos todo lo que hacemos de nuestra vida en la roca que es Cristo, hermanos, puede venir cualquier remesón, puede venir cualquier circunstancia, pueden venir los temblores, pueden venir los terremotos espirituales. Hermanos, y si nosotros estamos afirmados, si estamos fortalecidos, si estamos sólidos en nuestro Señor Jesucristo, créanme, mis hermanos, que nuestra vida no se va a derrumbar. Puede que en nuestra debilidad y en nuestras emociones como humanos hayan cosas que sí tiendan a desestabilizarnos emocionalmente, pero no nos van a llevar a que la edificación caiga completamente y haya totalmente una destrucción en nuestra vida como creyentes y como comunidad. Amén. La roca que mantiene nuestra vida es Cristo. Él es el que nos mantiene. Él es el quien nos hace mantenernos sólidos, mis hermanos. Y Él es el quien nos hace permanecer estables. La solidez cristiana requiere crecimiento continuo en el conocimiento de Dios y su palabra. Y esto lo sabemos que obviamente esto viene es por medio del Señor Jesucristo. Porque nadie puede conocer a Dios sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En cuanto a la salvación, pero en cuanto en el conocimiento de Dios también. Porque ¿quién vino a mostrarnos al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Y a través de las Escrituras, por el Espíritu de Dios que inspiró a hombres para podernos dar a conocer al Dios que hoy estamos buscando en este momento y por el cual estamos procurando buscar permanecer sólidos. Para nadie es un secreto, mis hermanos, que la vida no siempre es fácil. Y todos los momentos no son de alegrías y de sonrisas. Hay momentos incómodos, hermanos, en todo. En el trabajo hay dificultades, quebrantos de salud en nuestra vida, hasta en la congregación hay cosas. Y estas cosas no es que sean anormales. El mismo Pedro le dijo a la iglesia ahí en esa carta:
no se les haga extraño si alguna cosa padecen por causa de Cristo, como si fuera algo extraño, dice. No es algo extraño. Lo extraño y lo que sí no debería ser, mis amados hermanos, es que nosotros como creyentes, después de ya haber edificado, ¿sí? Después de ya ver el Señor habernos levantado, después de ya el Señor habernos rescatado de la condenación del pecado, es que el cristiano se derrumbe y se aparte. Eso sí es extraño, eso sí no debería ser normal. Porque el Señor, el cristiano genuino que permanece en la roca, no lo hace caer. Y como dice el texto ahí, o como lo dijo el Señor Jesucristo, y esto no quiere decir que no vayan a haber cosas, porque cuando nosotros podemos ver en ese pasaje ahí del Señor Jesucristo, dice, vendrán vientos, lluvias, ríos, y pegarán y darán con ímpetu contra aquella casa. Pero para los prudentes, pero también para los no prudentes, lo que quiere decir que las circunstancias es para todos, son normales de la vida. Muchas cosas vienen para nuestra vida, mis hermanos, y muchas cosas de esas son normales, no es cosa extraña que sucedan, aunque sí hay ciertas cosas que son consecuencias de nuestras malas decisiones, lo tenemos muy claro. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces el crecimiento, mis amados hermanos, es necesario. Y el crecimiento es un resultado de una persona o un cristiano o un creyente que es sólido en el Señor Jesucristo y que se fundamenta en la roca, la cual es Cristo. Dice en Colosenses 2, versículos 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es un cristiano sólido, mis hermanos, arraigado y sobreedificado en la fe, en lo que ha creído. ¿Y qué es lo que hemos creído, mis amados hermanos? Que el Señor Jesucristo vino al mundo para rescatar a aquellos que se habían perdido y que está a la diestra de Dios y que va a volver. Esperamos al Señor Jesucristo. Un cristiano sólido vive una vida arraigada en Cristo, dependiente de su palabra, guiada por el Espíritu Santo y marcada por el amor y la obediencia. Su vida es un reflejo de su fe, aún en medio de las pruebas, y busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Esto es un cristiano sólido, mis hermanos. Un cristiano que busca glorificar a nuestro Dios en todo lo que hace, aún en medio de los peores momentos. La primera carta de Pedro, mis hermanos, es un libro que tiene como propósito principal fortalecer y animar a los creyentes que enfrentan persecuciones y pruebas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, probablemente alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, desde Roma. Simbólicamente se le llamaba Babilonia. El contexto histórico de esta carta, mis hermanos, es en la persecución de los cristianos. Durante esta época, los cristianos estaban enfrentando hostilidades debido a su fe. Debido a la fe que profesaban en el Señor Jesucristo, estaban padeciendo hostilidades, enfrentando hostilidades en su fe, tanto de parte de las autoridades romanas como de la sociedad en general. Nada extraño ni nada diferente a lo que se está empezando a ver hoy en día. En muchos lugares prohíben la predicación de la palabra de Dios. Las mismas autoridades están en contra de la palabra de Dios, con todos los decretos, con todas las leyes y con todo lo que están estableciendo desde los gobiernos. Hay una hostilidad siempre contra las personas que tienen fe en Cristo Jesús. Siempre, mis hermanos. ¿Cuántos vieron los incendios de Los Ángeles? Todos los vimos, ¿cierto? Si no estoy mal, en los premios que se dieron antes de esos incendios, en los Golden Globe, si no estoy mal, creo que se llamaban, los mismos presentadores hicieron una encuesta y dijeron que cuál era la persona, o hicieron una encuesta de cuál es la persona más importante o a quién es la más importante para ellos. Y claramente dijeron unos, pusieron una encuesta ahí y cero Dios.
Ninguno dijo que Dios. Y la presentadora dijo, sí ve, aquí no necesitamos a Dios. ¿Para qué Dios? Nosotros no necesitamos nunca a Dios. ¿Para qué la fe? Dijeron ahí en esa presentación. Y podemos ver que eso es una clara manifestación, mis amados hermanos, de lo que se va a empezar a ver. No va a empezar solo por eso, van a haber muchísimas otras cosas en contra de lo que creemos, mis hermanos. Por eso es necesario nosotros estar preparados. Primero, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Señor Jesucristo vuelva nos halle sólidos. Nos halle cristianos sólidos, afirmados, fuertes. Cristianos fieles, leales hasta el tiempo que Dios designó. El tiempo que Dios designó, mis amados hermanos, es hasta la venida del Señor. No es hasta mañana, no es hasta esta tarde, no, mis hermanos. Es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la primera carta de Pedro está muy enfocada, mis hermanos, a que los hermanos, a que los creyentes estuvieran afirmados, sólidos, que tuvieran ánimo en medio de todas esas persecuciones. Las persecuciones que vivían los cristianos en la época de la carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, no era comparable con lo que nosotros vivimos hoy. La persecución que ellos vivían por el imperio romano era de muerte, hermanos. Era de ser quemados vivos. Era de verdad persecución, mis hermanos. Hoy la persecución más grave que nosotros tenemos es que nos digan aleluya, que nos digan los cristianitos y tantos apodos que nos ponen, ¿no? Eso es como lo más que nos puedan estar haciendo nosotros. Y no por eso, mis amados hermanos, nos debemos desanimar, que no, que yo para qué sigo, vea cómo me tratan. No, antes con mucha más solidez, mis hermanos, debemos permanecer sólidos y fieles a nuestro Dios, independientemente de lo que nos digan. El propósito de esta carta de primera de Pedro es animar en medio del sufrimiento. Pedro exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en su fe, recordándoles que las pruebas son temporales y tienen un propósito refinador. Tienen un propósito refinador, comparándolas con el proceso de purificación del oro. Lo habla ahí en primera de Pedro. Que las pruebas que nosotros padecemos, todos como creyentes, porque todos las padecemos, esas pruebas son las que nos purifican, las que nos refinan para saber si de verdad somos firmes en la fe. Las pruebas son las que nos ayudan a fortalecernos más en la fe, porque cuando nosotros pasamos pruebas, mis hermanos, en medio de las pruebas es cuando nosotros podemos llegar a ver si vamos a glorificar el nombre de Dios, a alabar el nombre de Dios, o nos vamos a apartar, o nos vamos a avergonzar, o simplemente vamos a abandonar el camino de fe que tenemos. Son las pruebas las que nos refinan, así como el oro es refinado por el fuego, mis hermanos. Otro propósito de la primera carta de Pedro, resaltar la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza futura. Pedro enfatiza la esperanza viva en la resurrección de Jesucristo y la herencia incorruptible que les espera en el cielo a todos nosotros. La esperanza que nosotros tenemos, mis amados hermanos, está fundamentada en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que si Cristo resucitó, porque Él nunca pecó, y recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero como Cristo nunca pecó, entonces no había derecho, la muerte no tenía potestad, no tuvo potestad sobre Cristo, porque Cristo nunca pecó. Ahora, mis amados hermanos, como Cristo resucitó de los muertos, nos ha prometido que nosotros resucitaremos con Él para vida eterna. ¿Por qué? No porque no hayamos pecado, sino porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, la esperanza de nosotros está puesta en que Él, juntamente con Él, nos resucitará y estaremos con Él un día. Y esto, mis amados hermanos, debe crear en nosotros solidez. Esta esperanza que tenemos en Cristo, en la resurrección de Cristo, debe crear en nosotros solidez, mis hermanos. Por eso el apóstol Pedro decía ahí, en su carta, una esperanza viva. Una esperanza viva. Un cristiano sólido puede permanecer sólido por la esperanza que tiene en su vida. ¿A qué me refiero en su vida? Porque es que hay personas que no tienen esperanza, y creo que la palabra lo dice.
porque ustedes vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, como sí tenemos a Dios y sí tenemos esperanza en el mundo, no somos iguales, y no es por discriminar, no, sino que antes para glorificar el nombre de nuestro Dios, que nos hace sólidos por medio de la esperanza de que Cristo, cuando muramos, ahí no se acaba, ahí empieza, hermanos, porque Cristo nos va a resucitar juntamente con Él cuando Él venga y estemos en la vida eterna con Él. Nos llama a vivir una vida santa, el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro. La carta exhorta a los creyentes a vivir de manera ejemplar, reflejando el carácter de Dios, incluso en medio de la oposición. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, dice la carta ahí de Primera de Pedro. En toda vuestra manera de vivir. El cristiano sólido es aquel que manifiesta, mis amados hermanos, no es aquel que no se equivoca, ni que comete errores, porque hermanos, nosotros somos débiles, tenemos temperamento, tenemos carácter, tenemos relación con la gente, muchas cosas no nos van a gustar de la gente, el temperamento de la gente, y en muchas ocasiones, mis amados hermanos, vamos a cometer errores porque nosotros no estamos glorificados como sí lo está el Señor Jesucristo. Esperamos la glorificación cuando Él vuelva y este cuerpo sea semejante al de Él y lo podamos ver, como dice la palabra de Dios, a cara descubierta, ¿sí? Seremos como Él. Cuando de verdad llegue ese día, ahí sí seremos como Él, no tendremos esa naturaleza inclinada hacia lo pecaminoso. Mientras estemos en este mundo, hermano, estamos inclinados al mal, estamos inclinados a lo pecaminoso. ¿Qué necesitamos? Solidez. Solidez para no caer precisamente ni ceder a la naturaleza pecaminosa. Pero para que haya solidez, mis amados hermanos, en la vida como creyentes, como iglesia, como congregación, debemos vivir vidas santas para el Señor. Santas para el Señor. Uy, hermano, ¿cómo hago yo eso? Porque es que yo tengo esa inclinación, yo tengo luchas todos los días, y todos tenemos luchas, lo sabemos, en Efesios 6 nos lo dice, la lucha que tiene el cristiano, o en Gálatas 5, cuando la lucha entre la carne y el espíritu, es una lucha constante todos los días, mis hermanos, todos los días, y eso lo tenemos que tener presente para que si llega la tentación y si llega la lucha, no pensemos que es algo extraño, ¿yo por qué vivo esto? ¿Será que tengo un demonio? ¿Será que no, hermano? Muchas veces no es eso. O sea, es una lucha porque estamos luchando, tenemos el Espíritu de Dios y la carne al mismo tiempo y batallan, están en conflicto constante. Por eso es necesario, mis amados hermanos, estar afirmados en Cristo Jesús para vivir una vida santa. ¿Y eso qué conlleva? Una vida sólida como creyentes, sólida, una solidez cristiana. La solidez cristiana se construye todos los días, mis amados hermanos. No se construye solamente los domingos, ni los martes, todos los días, mis amados hermanos. Para poder construir una solidez cristiana en Cristo Jesús, es necesario estar apegados a aquel que es santo. Si queremos vivir en santidad, mis amados hermanos, es imposible vivir en santidad si no estamos en contacto con aquel que es el único santo, genuino, verdadero. Porque es la conexión, el contacto con Dios, como un corto, como cuando uno conecta una toma o el celular, para que funcione, para que esté la corriente, para que tenga energía, para que esté sólida las funciones del aparato que uno usa, debe estar conectado, debe tener la conexión con la energía, con aquel que le provee la solidez, la santidad, en este caso es nuestro Dios. Nosotros no podemos vivir vidas sólidas y santas solos, hermano. No, imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es necesario, mis hermanos? Fe en Cristo, creer en Cristo, estar aferrado a Cristo y estar aferrado a Cristo por medio de su palabra. Cuando tenga la lucha, todos los días, porque todos los días batallamos, todos los días, mis hermanos. Una vida sólida requiere una vida en santidad en el Señor. Eso es una manifestación de un cristiano sólido, que vive en santidad para el Señor. Porque muchos hoy en día, mis amados hermanos, dicen,
uno va y les predica, uno va y les dice, es más, nos pasó ahorita, estábamos hablando con un caballero que estaba aquí afuera y hasta conocía la palabra de Dios, hasta la conocía, y estábamos hablando con él, les pusimos la palabra de Dios, que Cristo lo puede rescatar, que Cristo es el que lo liberta, y tenía una botella acá de alcohol. Y decía, no, pero, y se decía conocer la palabra, yo nunca puedo salir de esto. Entonces, mis amados hermanos, una solidez cristiana se manifiesta precisamente en un creyente por medio de ¿qué? De la santidad. Conocía la palabra de Dios, pero tenía la botella en el bolsillo. Entonces, ahí no hay manera de que se pueda evidenciar de que es sólido, porque por su fruto se conoce el cristiano sólido también, mis amados hermanos. Promover el testimonio cristiano también es propósito de esta carta. Pedro los anima a responder al mal con el bien, siendo testigos de Cristo a través de sus acciones y actitudes. Un cristiano sólido da buen testimonio de vivir en santidad y estar afirmado en Cristo Jesús. Es un cristiano sólido, siempre da testimonio, siempre, siempre, siempre. Y no es necesario que le esté ahí como presionando a toda hora que Cristo, que presionándolo con la palabra. No, con la simple manera de vivir, hermanos, ya se ve la diferencia. Porque en el mundo hay ladrones, hay estafadores, hay desleales, hay infieles, hay fornicación, hay adulterio y borrachos, parrandas, descontrol, desenfreno, inmoralidad. Y resulta que el cristianito allá no. Oiga, ¿y usted por qué es así? Fulano de tal, ¿usted por qué? Usted no va con nosotros a las parrandas, usted no va con nosotros a los desenfrenos. ¿Sabe qué me pasó esta semana, hermanos? Les voy a contar. Yo en mi área de trabajo, yo a veces me toca manejar un ascensor porque en mi área de trabajo los ascensores son manuales, son de esos antiguos que es necesario que alguien los esté operando. Me tocó porque la persona que maneja el ascensor no fue ese día. Da la casualidad que me tocó todo el día ahí y bueno, donde estaba solo, no había mucha gente ese día. Pero hubo una ocasión donde bajaron 3 personas por el ascensor, los recogí, los iba bajando. Y estaban hablando, hoy nos vamos a ir de parranda, que hoy nos vamos a ir a tomar y todo. Y había una muchacha ahí al lado así calladita. Estaba con ellos, o sea, era del mismo grupo de ellos. Y calladita. Entonces ellos, oiga, ¿y usted por qué no dice nada? ¿Usted por qué no? ¿Sabe qué le dijo? Yo soy cristiana. Yo estaba ahí sentado y yo estaba poniendo atención y yo, gloria. Gloria a Dios, oiga, de verdad, si hay gente sólida, si hay cristianos sólidos de verdad. No es que yo soy cristiana, se quedaron quietos porque siempre se quedaron en primera base. Como que, le dijo, disculpe, qué pena, nosotros invitándola a eso y usted la religión se lo prohíbe. De una vez empezaron a caer. De una vez hubo separación. La misma cara de ellos reflejó de una vez usted allá y yo acá. Por solo decir que era cristiana, hermanos. Por solo decir que era cristiana. Pero ella manifestó solidez. Fue testimonio. Ella no se dejó influenciar. Prefirió a Cristo que las parrandas y las borracheras. Y eso es un cristiano sólido, mis amados hermanos. Un cristiano que es capaz de dar testimonio ante cualquier persona. Y no cede ante las presiones de los demás. No sé. También, mis amados hermanos, en 1 Pedro aborda temas como la sumisión a las autoridades, el comportamiento, las relaciones familiares y el rol de los líderes en la iglesia. Todo esto, mis amados hermanos, hace evidencia o hace manifestación de la solidez que tenemos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús no solamente somos sólidos acá cualquiera es sólido, hermano. Aquí cualquiera levanta las manos y adora al Señor, muestra una cara de santidad, una cara de cristiano. Todos acá, todos acá, cualquiera puede ser cristiano y puede manifestar solidez. Pero la solidez genuina, de verdad, hermanos, se ve con la familia que muchas veces no cree.
con los amigos que son incrédulos, con los donde trabajamos que no creen. La solidez cristiana o un creyente sólido en Cristo Jesús es aquel que hace de su vida, edifica toda su vida en Cristo Jesús, como fundamento Cristo Jesús, y toda su vida es Cristo Jesús, y lo manifiesta manteniéndose firme en toda circunstancia, mis amados hermanos. En 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice, Él mismo, o sea, ¿quién es ese Él mismo? Pues Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas: perfección, afirmamiento, fortaleza y establecimiento, hermanos, que es lo que necesitamos como creyentes y como congregación. Perfección por medio de Cristo Jesús. Firmeza, afirmarnos en Cristo Jesús, en su palabra y en todo lo que Él enseña. Fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo siempre y establecernos en Cristo Jesús verdaderamente. ¿Quién hace eso? Él mismo. Ahí lo dice. Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Por eso es que una palabra, por ahí hay una palabra que dice el apóstol Pablo, si no estoy mal, que dice, porque Él perfeccionará la obra que ha empezado en ustedes. Él la perfeccionará la obra que ha empezado en ustedes. Él es fiel para no dejar la obra abandonada. ¿Se imaginan un Dios, mis amados hermanos, que empezó algo y lo abandona a la mitad? Ese no es el Dios que tenemos, mis amados hermanos. El Dios que tenemos es un Dios que perfecciona, afirma, fortalece y establece. Obviamente que aquí lo dicen 4 palabras muy fácil, pero eso es un proceso. Eso es un proceso, hermanos, donde tenemos que, primero, persistir, ser constantes, ser maniables en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la perfección Él la hace en nuestras vidas, y en la iglesia la haces a través de la prueba. La haces a través del fuego. Él refina las cosas, Él refina nuestras vidas, Él refina todo, mis amados hermanos, por medio de las pruebas, de las circunstancias. Él mismo es el que hace la obra en todos nosotros, por lo cual nosotros, mis amados hermanos, debemos estar plenamente fundamentados en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Obviamente que Él ha dejado establecido un orden dentro de la iglesia. Hay un cuerpo, Él es la cabeza y hay un cuerpo, y todo el cuerpo unido entre sí, como dice la misma palabra de Dios, trabaja en esto. Todo el cuerpo se deja en las manos de Dios, se dispone a las manos de Dios para que Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos rendidos a las manos de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado. Todos rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único, mis amados hermanos, que puede hacer la obra en nosotros. Él es el único. ¿Quién es el único que venció sobre la muerte? Cristo. ¿Quién es el que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Cristo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. ¿Quién es el único que nunca pecó y es el sumo sacerdote? Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Quién es el único mediador entre el Padre y nosotros? Cristo Jesús. Entonces, todo gira alrededor, y todo el centro de Él y todo subsiste por Cristo Jesús. Como mi vida personal, así todos nosotros debemos fundamentarnos en la roca que es Jesucristo. En la parte principal del versículo, mis amados hermanos, de 1 de Pedro 5:10, el apóstol Pablo ingresa a este texto con una palabra muy hermosa. Dice, mas el Dios de toda gracia, mis hermanos.
Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que Dios cobra por perfeccionar su obra? ¿Cierto que no? ¿Será que Dios cobra por afirmar su obra? ¿Será que Dios por fortalecernos, animarnos, sacarnos adelante, darnos palabra nos cobra? No, ¿cierto? ¿Será que para establecernos y establecer un cuerpo de Cristo firme, sólido, cobra? Mas el Dios de toda gracia, hermanos. El Dios de toda gracia, que sin merecerlo nos ha rescatado, que sin merecerlo, mis amados hermanos, nos anima, nos fortalece, nos afirma, nos establece. El Dios de toda gracia. Por Él, mis amados hermanos, es que nosotros estamos aquí. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin merecerlo. Sin merecer, estamos aquí. No lo ganamos. Nosotros no pagamos por nuestros pecados. Ciertamente sí alguien pagó por nosotros, porque sí hay un precio. Y el precio lo pagó Cristo Jesús. Ahora, si Cristo Jesús pagó el precio por nosotros, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir? Que Él nos compró. Nos compró por su sangre. Y si Él nos compró, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Por eso el apóstol Pedro empezó este capítulo diciendo que cuidad de ellas, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque las ovejas son ¿de quién? De Dios. Hay que cuidar de los hermanos, hay que cuidar de ellos con ánimo pronto, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por eso el apóstol Pedro empezó este capítulo así. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que hemos recibido, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Por eso dice, más el Dios de toda gracia. Es por la gracia de Dios, sin merecerlo, mis amados hermanos. En Efesios 2, creo que es un texto muy conocido, Efesios 2, 8, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano sólido, mis amados hermanos, es aquel que siempre se acuerda y nunca olvida que todo lo que recibió no lo pagó, ni lo compró, sino que lo recibió por gracia, porque alguien pagó por sus pecados. Cuando nosotros tenemos claro eso, mis amados hermanos, que nosotros no hicimos nada para estar acá, que nosotros no hicimos nada por ser liberados de nuestros pecados, ¿qué crea eso inmediatamente? Cuando de verdad lo creemos de corazón, cuando lo creemos de corazón, ¿qué crea inmediatamente eso en todo nuestro ser? Gratitud, solidez, se mantiene porque siempre va a ser agradecido, siempre la va a agradecer, siempre se va a acordar de dónde Dios lo sacó, siempre se va a acordar de dónde Dios lo rescató, siempre se va a acordar que todo lo que ha recibido es por gracia, siempre, no por obras. Y segundo, para que no nos gloriemos de que, ay, es que yo soy el super cristiano, yo soy el cristiano más sólido porque yo por mis obras lo he ganado, o estoy así, es que yo oro 10 horas al día, o es que yo ayuno 3 veces a la semana. No es por eso, mis amados hermanos, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto que nosotros somos responsables y debemos edificar nuestra vida esforzándonos todos los días por luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no recibimos el poder interior del Espíritu Santo para permanecer firmes y sólidos porque lo hayamos comprado, sino por gracia del Señor. Porque si hay algo en lo que nos ayuda para poder permanecer sólidos, es lo que el Señor nos dio en el momento que creímos en Él, y es su Santo Espíritu. Por eso dice por ahí en Efesios, dice, hermanos, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después, ¿qué dice? Empieza la armadura de fe, porque si es una lucha, y es una lucha constante y si hay que permanecer sólidos. Pero la fortaleza de nosotros para poder ser cristianos sólidos viene de nuestro interior en el Espíritu de nuestro Dios, que es por quien nosotros permanecemos
sólidos en Cristo Jesús. Por lo cual, mis amados hermanos, ¿por qué nos tendríamos que jactar? ¿Por qué tendríamos nosotros que gloriarnos o enorgullecernos? A la hora del té somos siervos inútiles, hermanos. Porque lo que debemos hacer, estamos haciendo. Fuera que no lo estuviéramos haciendo, seríamos siervos casi inútiles. Porque ni lo que debemos hacer, hacemos. Estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Esto que estamos haciendo acá, hermano. Eso es lo que debemos hacer. Por lo cual no debe haber en nosotros un gloriarnos ni un jactarnos, sino dirigir toda la gloria a nuestro Dios. Toda la gloria es para nuestro Dios. Yo me acuerdo, mis amados hermanos, que hay una palabra ahí en Romanos, si no estoy mal, capítulo 4, que nos habla de la fe de Abraham. Y ahí dice que él se mantuvo en esperanza contra esperanza. Porque ahí no consideró su cuerpo ya casi como muerto, ni siquiera la esterilidad de la matriz de Sara. Y después, ¿sabe qué dice? Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se mantuvo afirmado y sólido. Y Abraham no tenía palabra de Dios. Abraham no tenía Biblia, hermanos. Abraham no tenía pastores. Abraham no tenía apóstoles. Acuérdense que directamente llamó a Abraham, fue Dios y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y a una tierra que yo te mostraré. Y te enviaré con el pastor, con el apóstol. No. Él no tenía eso. Él tenía una fe firme y fundamentada en lo que había oído de Dios. Estaba afirmado en esperanza contra esperanza. No miraba su cuerpo ya como muerto, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, y dice que su fe le fue contada por justicia, ojo. O sea, que fue justificado como nosotros por la fe en lo que había de por venir. ¿Y quién era el que había por venir? Jesucristo. Por lo cual Abraham se salvó por la fe en el Cordero de Dios que iba a venir. ¿Quién recibió el Evangelio? Uno de los primeros que recibió el Evangelio fue Abraham. ¿Por qué? Porque por su fe fue justificado, por su fe fue afirmado, por su fe fue sólido, por lo que ya el Señor le había dicho. Creyó en Cristo Jesús sin ni siquiera Cristo Jesús haber venido, o sea, físicamente hablando. Ya por la fe anticipada que tuvo en el Señor Jesucristo fue justificado Abraham, dice. Y esa misma fe lo mantuvo sólido. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que es muy fácil salir de la tierra de su parentela, con todo lo que tenía, con su esposa, hasta con Lot se lo llevó, con todo se fue? Hermanos, eso no es fácil. Dejarlo todo solo, porque escuché una voz y salir, o sea, vivía por fe. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Mas el justo por la fe permanecerá sólido. Eso es lo que quiere decir. Y él salió sin saber para dónde iba. Creyó las palabras de su Dios sin saber para dónde iba. Pero su fe lo hizo mantenerse sólido y nunca dudó de Dios. Tanto que cuando Dios le pidió a su hijo, no se lo negó. Porque estaba sólida su fe en aquel que lo había llamado. Y hoy podemos ver en la palabra de Dios todo lo que Dios nos dice de esos santos hombres que permanecieron sólidos a pesar de cualquier circunstancia, hermanos. ¿Para cuántos es fácil durar 14 años en una cárcel? Siendo inocente, ¿no? No culpable, porque si es culpable, pues tiene que estar allá. Siendo inocente, como José, vendido por sus hermanos, la oposición desde que nació tenía oposición, hermano.
Los hermanos tenían envidia de él porque tenía sueños que Dios le mostraba, ya Dios mostrándole. Y tenían envidia de la oposición siempre, hasta de la misma familia. Vendido a los egipcios, estuvo en la cárcel, todo lo que padeció. Y cuando vino la mujer de Potifar, él cedió. Él nunca cedió porque estaba sólido, hermano. Sólido. Y las palabras de José fueron: ¿cómo yo he de ofender a mi Señor, hablando de Potifar, y a mi Dios? Y a mi Dios. O sea que su fe siempre, o su solidez siempre estuvo puesta ¿a quién? Afirmada. Su solidez siempre fue por su Dios, por lo que ya había sido instruido por su familia, por su papá, porque él fue instruido por la misma fe de Abraham. Isaac, Jacob, y Jacob los instruyó. Lo instruyó a él, como a José, en las instrucciones que había recibido, o en la palabra de Dios que habían recibido, en las promesas de Dios que Dios le había hecho a Abraham, así como también nos la ha hecho a nosotros, mis amados hermanos. También podemos ver la solidez de todos los hombres de Dios. Podemos ver la solidez de Daniel, otro joven, otro testimonio ahí vivo de solidez, que no se dio ante los argumentos de su gobernador. No se dio. Por lo mismo, por la fe que tenía en su Dios. Y no estaba en la tierra de él. Nosotros aquí estamos tranquilos, estamos en Colombia, estamos en nuestra tierra y aquí nadie nos está molestando, hermano. Aquí podemos levantar nuestras manos, podemos adorar a nuestro Dios, podemos orarle a nuestro Dios, podemos compartir sin impedimentos la palabra de Dios. Aquí no hay presión de nada. Es más, ni siquiera salimos, muchas veces podemos hasta predicar en la calle y mucha gente no dice nada. Pero Daniel sí. Y es en medio de las circunstancias, mis amados hermanos, difíciles y de la oposición, en donde se manifiesta la verdadera solidez de un cristiano, de un creyente en Dios. El decreto del rey es que no se podía orar a nadie, o no se podía orar a nadie sino solamente a él o a la estatua, como decía también ahí con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué hizo Daniel? Cuando pasaron los sirvientes del rey por la ventana y, oiga, ¿y este qué? Resulta que estaba inclinado y 3 veces al día oraba a su Dios como acostumbraba a hacerlo, dice la palabra de Dios. Como acostumbraba, es que ni siquiera le bajó a una vez, siguió las 3 veces, yo sigo sólido. Ni siquiera le bajó a una vez, no, 3 veces sigo orando a mi Dios, porque eso es más. Puedo hasta de pronto hasta decir, voy a orar aún más, porque yo no me voy a dejar, no voy a ceder a los argumentos ni a los decretos de nadie que me hacen oposición, porque yo sé a quién he creído y que sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice el apóstol Pablo, por lo cual no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Daniel también, mis amados hermanos, mostró una solidez en su fe, en creer en Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, lo recibimos es por la gracia de Dios. Abraham no pagó nada tampoco. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no había hecho nada para que Dios lo llamara. Cuando David fue llamado para ser rey, no había hecho nada para que Dios lo llamara. Nada. Más, ni siquiera lo tenían en cuenta. Primero miraron a los soldados. Cuando José nada hizo para ser el gobernador, simplemente permanecer sólido en la fe en su Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dice, la obra de Dios es que crean en mí y en mi Padre que me ha enviado. ¿Qué nos mantiene a nosotros sólidos, mis amados hermanos? La gracia de Dios. La gracia que Dios ha manifestado para con nosotros. El acordarnos siempre de la gracia de nuestro Dios para nuestra vida es lo que hace que nosotros nos mantengamos sólidos, mis hermanos. La gracia de Dios es el regalo más precioso que podemos recibir. Nos salva, nos transforma y nos sostiene en todo momento. Nuestra respuesta a esa gracia, ¿cuál debe ser, mis hermanos?
vivir en gratitud, vivir en santidad, vivir en fe, vivir sólidos para nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por su gracia, porque nos ha ayudado siempre, siempre, mis hermanos, nos ha ayudado siempre. Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha desamparado, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y por su gracia, mis hermanos, como decía Pablo, soy lo que soy, somos lo que somos, por la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos sostienes, porque tú nos haces sólidos, mi Dios. Tú eres el Dios de toda gracia, Señor. El Dios que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece y que nos establece, Señor. Es necesario, mi Dios, que nosotros permanezcamos aferrados a ti, que nosotros estemos rendidos a ti, mi Dios, que siempre estemos sólidos, Señor, creyendo en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, que en medio de todas las circunstancias que podamos vivir, podamos permanecer sólidos creyendo en ti, agradeciéndote, dando un buen testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida por tu gracia, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que has sido con todos. Gracias, Señor, por tu bondad, por rescatarnos, por librarnos, Señor, por animarnos, por fortalecernos, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos que están en este día presentes y los que nos ven a través también, Señor, del internet o de la grabación, Señor. Los que no pudieron asistir, Señor, guárdalos, protégelos donde quiera que estén. Señor, guarda sus vidas, guarda a sus hijos, Señor. Padre, los que están padeciendo algún quebranto de salud, sánalos, Señor. Creemos que tú eres nuestro sanador y que tú eres nuestra medicina y que en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, somos sanados. Así también como somos salvados, somos librados y animados, Señor, a seguir adelante por ti, Señor, por tu santo nombre. Padre, restaura los hogares, restaura los matrimonios, Señor. Aquellos que estén en pleitos o en contiendas, Señor, que haya reconciliación. Padre, que los corazones que estén afligidos, que los corazones que estén en alguna depresión, en alguna tristeza, Señor, reciban tu gozo y reciban tu paz y tu consuelo, Señor. Padre, ayúdanos, dependemos de ti. Fortalécenos, Señor. Perfecciona la obra que has empezado con todos nosotros, mi Dios. Padre, establece, Señor, fundamentos sólidos en nuestro corazón y también como iglesia, Padre Celestial. Que estemos afirmados y sólidos en ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás, porque tú siempre eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros.